a 9. En Inspira, vive la mañana y no te quedes sin el gozo del Señor. Óyelo de 6 a 9. En Inspira, vive, vive, vive. En Inspira, vive, vive, vive. En Inspira. Buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar conectados a Vive la Mañana 88.1 FM. Viernes. Vamos a comenzar la segunda hora con uno de nuestros recursos que trae temas espectaculares. Luzmar siempre se conecta no solo a Puerto Rico, también tenemos oyentes de todas partes del mundo que se nutren con el contenido que nos presenta nuestro invitado de lujo en la mañana de hoy. Sí, esta mañana tenemos con nosotros al doctor Peter Burgos, que nos trae un excelente tema. Yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor en algún momento se han sentido levantarse del lado equivocado de la cama, un poquito ansiosos, pero hoy el doctor Peter Burgos Vega en su segmento nos trae tremenda información, así que bienvenido, doctor Peter Burgos. Buenos días. Buenos días, Luzmar, Esteban y Rafael y toda la linda audiencia de Inspira en esta hora. Como siempre, unos segmentos, unas reflexiones extraordinarias, doctor, que arranco diciendo que estos segmentos usted puede conseguirlo en nuestro canal de YouTube. Búsquenos por 88.1 FM Inspira. Allí el doctor nos ha dejado un material enriquecedor para empoderarnos. Y hoy no va a ser la excepción. Doctor, cuéntenos un poquito del tema. Sí, gracias, Esteban. Hoy quiero hablar sobre uno de los ataques a la dimensión psíquica, emocional, menos hablado, menos auscultado, que muchas personas sufren a su sistema, ¿verdad? Por creencias. Si analizan, hay personas que en estados de crisis, en estados, ¿verdad?, de fragilidad de su salud mental, pueden sufrir ataques nerviosos, ataques de ansiedad, ataques de pánico, descompensación, que son sintomatologías y son trastornos psicológicos y algunos de ellos hasta psiquiátricos, que es consecuencia de los recursos o la ausencia de recursos que la persona tiene para manejar estresores, momentos de tensión o momentos de crisis y conflicto. Pues uno de los, ¿verdad?, de las controversias más extraordinarias que una persona puede sufrir es la dimensión del ataque espiritual. Uh-huh. Muchas personas interpretan, ¿verdad?, que el ataque espiritual, ¿en qué consiste? Pues muchas personas, ¿verdad?, no están acostumbradas a explorar o ¿verdad?, poder caminar en esta dimensión, pero de la misma manera que las personas sufren retos y conflictos en la dimensión natural, también existe este conflicto a nivel espiritual, donde el enemigo de las almas, precisamente, utiliza los eventos de vida estresantes que las personas pueden sufrir con un gran propósito, que es cómo trastornar la fe de una persona. Vuelvo y lo repito. Los ataques de dimensión espiritual, y en breve vamos a explicar sobre esta dimensión, van siempre dirigidos a cómo trastornar la seguridad que una persona construye en su relación con Dios. Es bien interesante porque la Biblia habla en 2 de Corintios, capítulo 4, el verso 4, que el Dios de este siglo, hablando del adversario, Satanás, Lucifer, ha hecho una labor muy particular y es cegar, repito el término, cegar, dejar sin comprensión el entendimiento de los incrédulos, lo cual significa la vida espiritual siempre comienza en la psiquis de una persona, lo cual significa el origen, la motivación, la conspiración surge desde la dimensión espiritual, pero el campo de batalla del individuo es en el área del entendimiento. Así que por eso usted va a encontrar que hay personas que cuando manejan crisis de la envergadura de un ataque espiritual, y cuando hablo de un ataque espiritual es como que todos los frentes de la vida de la persona están siendo atacados.
ataques en la economía, ataques en la salud, ataques en lo que es la dinámica de familia, ataques en lo que es su sistema psicológico, su estabilidad funcional, ataques en el área profesional, ataques a nivel de accidentes, ¿verdad? Que se tropieza, se quiebra un hueso, accidentes automovilísticos, accidentes inexplicables en mucha sucesión. Cuando estos episodios son tan exhaustivos y simultáneos, es bien importante que usted explore la posibilidad, esto se sale de lo común, se sale de lo normal, la posibilidad de que estoy bajo un ataque espiritual. Y como ya bien mencioné, la intención de Satanás atacar espiritualmente a una persona es poder frustrar, poder sabotear la seguridad que esa persona ha construido o está construyendo en su relación con Dios. Y es por eso que Pablo advertía en 2 de Corintios, el capítulo 10, el verso 4 al 6, diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que más bien se refería que son poderosas en Dios para poder batallar en 3 dimensiones: derribar fortalezas, que en breve lo explicaré, derribar argumentos y pensamientos altivos que se levantan, o sea, se rebelan contra el conocimiento de Dios. Y la meta es poder llevar esos pensamientos y esas actitudes en sumisión a Dios. O sea, en otras palabras, cuando usted sufre ataques de dimensión espiritual, que son muchas veces en diferentes frentes de la vida de la persona, es porque se acerca un cambio de crecimiento y bendición a su vida. Y de igual manera el enemigo ve esta planificación de Dios sobre tu persona y por lo tanto va a intentar frustrar lo que es el manejo o la actitud suya durante ese periodo de crisis. Por eso tenemos un ejemplo bien clásico en la experiencia de Job, cuando era atacado espiritualmente. Este ataque espiritual surgió de un diálogo entre Dios y Satanás, donde, si usted recuerda, Satanás puso en cuestionamiento la motivación por la cual Job servía a Dios, diciendo: este hombre te sirve porque tú le has puesto, ¿verdad?, un cerco alrededor de todo él, y toda su casa, y toda su vida, y todas sus posesiones, pero revoca ese cerco, revoca esa protección, y vas a ver que su actitud no es la correcta y te va a maldecir en tu propia cara. Y Dios, en un despliegue de lo que ocurre en la dimensión espiritual que mucha gente desconoce, le precisamente permite que ese cerco sea revocado con la única intención de demostrar que sí, las personas pueden servir a Dios por la motivación correcta, en lo primero, y lo segundo, aún el enemigo atacando la vida de Job y sus posesiones, Dios le puso límites. No toque su alma, no toque su vida. Nosotros estamos en una batalla espiritual constante, doctor. Y el enemigo, como usted magistralmente lo ha mencionado, busca atacarnos emocionalmente, psicológicamente. ¿Cuáles son esos argumentos principales que podríamos decir que el enemigo utiliza? Porque puede ser mis pensamientos y puede provenir de otra persona también. A lo mejor esa persona no con la mala intención, pero el enemigo usa cualquier estrategia y las palabras para hacer que ocurra un efecto negativo en nuestros pensamientos. ¿Cuáles son esos argumentos críticos que tenemos que tener mucho cuidado? Excelente pregunta, Esteban. Dando ejemplos sobre ese argumento, sobre esas fortalezas. Muchas personas, cuando están enfrentando crisis, no es sorpresa que dentro de la tensión y la apretura de la crisis, los verdaderos valores y sistemas de creencias que están escondidos salen a la superficie. Me explico y doy ejemplo. ¿Cuántas personas en medio de la crisis comienzan a construir argumentos, o sea, interpretaciones? ¿Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios permite que esta situación tan negativa me ocurra? ¿Por qué Dios permite que esta situación que tanto me duele me esté ocurriendo?
Y es la intención del enemigo a través de los eventos darle una reinterpretación en la mente de la persona. Por eso es que la Biblia también habla que el enemigo utiliza lo que se llama los dardos del maligno, Efesios 6:16, que es la intención de no solamente cómo trastornar la fe de la persona, sino, si no lo logra, cómo cambiar la interpretación del conocimiento que yo tengo de Dios. Así que cuando hablamos de derribar esos argumentos, es derribar el argumento que mucha gente internaliza del Dios desconectado, del Dios desinteresado, del Dios que promueve sufrimiento para ser glorificado y poder regir la vida de sus súbditos, del Dios que no le importa lo que tú padeces y sufres, del Dios injusto, del Dios arbitrario. Si te das cuenta, todo va dirigido a alterar o distorsionar la imagen, el concepto de Dios en la mente de la persona. Muchas veces esos conceptos distorsionados ya yo los tenía cultivados en mi corazón en otros episodios escenarios. Son sugerencias que el enemigo pone en la mente de la persona para que la persona los internalice y los haga suyos. Por eso es que es tan importante usted siempre en momentos de crisis alinearse con la interpretación de la Sagrada Escritura. Que aunque el enemigo te hable de un Dios desconectado y desinteresado, a mí la palabra de Dios me dice que Dios siempre está conmigo, que Él me sustenta en la crisis, que Él no me abandona, que Él me exhorta a que confíe y que estará conmigo hasta el fin del mundo, porque este ejercicio de derribar estos argumentos precisamente y estos pensamientos altivos es el ejercicio de llevarlos a la obediencia que va a permitir que usted pueda entonces seguir creciendo espiritualmente, y no solamente crecimiento, su relación con Dios sea mucho más íntima y funcional. Doctor, y quería hacerle una pregunta. ¿Estamos todos nosotros vulnerables a esto de estas batallas espirituales, o hay algunas condiciones específicas que se deben cumplir para que nosotros, ¿verdad?, pues seamos atacados? O como cristianos ya nosotros estamos vacunados y no vamos a sufrir de esos ataques y esas batallas espirituales. Sí, Luzmar, nadie está exento de sufrir ataques espirituales. Muchas veces el ataque espiritual va dirigido a que la persona, como había mencionado, su fe puede estar en un estado de fragilidad. La persona puede presentar episodios de incredulidad. Otros pueden estar luchando con lo que es los pecados de la carne. Otros pueden estar en batalla en lo que es, ¿verdad?, cómo elegir y cómo tomar decisiones de manera que pueda vivir la persona en obediencia, en una relación más íntima con Dios. Otras personas, por el hecho de que se alejan o se apartan de esa confianza y dependencia de Dios, y entonces la crisis, el ataque, y se incrementa en la vida de esa persona. Todo ataque que una persona puede experimentar va dirigido, como ya previamente mencioné, a cómo trastornar esa relación de seguridad que la persona tiene derecho a cultivar con Dios. Y es por eso que nadie está exento, nadie está libre. En la misma escritura dice que no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido, porque la misma crisis, conflicto, la están luchando multitud de personas alrededor del mundo. O sea, que un ataque espiritual no me surge porque yo sea malo. Un ataque espiritual no me surge porque no soy creyente. Un ataque espiritual no me surge porque yo estoy más en problemas con otras personas, sino que el ataque espiritual muchas veces va dirigido porque vienen cambios para bien a la vida de esa persona. Y como todos ustedes y yo conocemos, la intención del enemigo es robar, matar y destruir el propósito de Dios en la vida de la persona. El doctor Peter Burgos, en esta mañana, el tema que usted está trayendo, yo sé que está volando paradigmas en la mente de mucha gente que simpatiza con el contenido de Vive la Mañana, Inspira 88.1 FM, pero no necesariamente tal vez tenga una vida, ¿verdad?, una dinámica eclesiástica o vida cristiana tan activa tal vez como muchos de nosotros. Y escuchar de que en efecto la palabra de Dios valida esa constante lucha espiritual que ahora le pone nombre y apellido a sucesos que se adjudican a simplemente a la casualidad o a la coincidencia. Incluso algunos plantean, doctor Peter, que enfrentamos consecuencias
por la imprudencia a veces de tomar decisiones y que no necesariamente tenga que ver por una influencia espiritual, pero hasta la saciedad de la palabra de Dios evidencia que en efecto hay un reino de las tinieblas que quiere prácticamente desbaratar, por decirlo así, el plan que tiene el Padre Eterno Altísimo con sus seres creados. Correcto. Por eso es que traigo, ¿verdad?, esta temática de la psicología detrás de la batalla espiritual, porque aún en mi propia experiencia clínica me he topado con muchos escenarios donde pacientes y personas están enfrentando crisis en múltiples dimensiones que no se ajustan a un escenario de crisis psicológica, no se ajustan o no cumplen los criterios de una crisis psiquiátrica, sino más bien proceden y cumplen los criterios de lo que se llama la dimensión espiritual. Que exista gente que lo reconozca y otras personas que no lo reconozcan, ahí estará la diferencia de quienes prevalecen y logran superarlo efectivamente para obtener una vida funcional, y cuál otras personas quedan atrapadas en esa prisión, no solamente a nivel psicológico, sino a nivel espiritual, porque se quedaron sin reconocer de que hay una dimensión que está diseñada y dirigida para precisamente crear miseria en la vida del individuo. Por eso es que es bien importante que las personas se abran a considerar seriamente esta dimensión, porque la medicina a nivel occidental siempre opera retirando o ignorando la dimensión espiritual, lo que ellos llaman en el círculo científico la dimensión metafísica. Pero para nosotros que somos espirituales, este es el pan diario que continuamente tenemos que enfrentar. Y no solamente eso, la ayuda del Espíritu Santo a través del don de discernimiento es lo que hace ese mejor criterio para diferenciar qué es psiquiátrico, qué es psicológico, qué es espiritual. Ahora bien, doctor, ese tema está sumamente interesante. Yo no sé si esta pregunta va a tomar segunda o tercera parte de todo esto. Eso está muy... Una cosa está pegada a la otra. ¿Dónde, o algún ejemplo que nos pudiera dar de la diferencia? Pudiera haber muchos, pero de la diferencia entre una cosa y la otra, porque habrá gente en la línea de que no, eso es un aspecto psicológico y ya siendo un aspecto también espiritual, o a la inversa, es solo espiritual, y también hay gente que lo ve todo como en ese aspecto espiritual, pero no, hay un tratamiento, hay un aspecto psicológico que está ahí, o sea, está eso bien cercano, hay una línea infinita. Cuéntenos un poquito. Sí, para contestar tu pregunta, Esteban, ¿cuál sería la distinción, si es que podemos tirar esa raya entre lo que es una crisis psicológica y una crisis espiritual? La crisis psicológica va dirigida a distorsionar el funcionamiento de la vida diaria de esa persona basado en los estresores que sufre, sean estresores que la persona viene arrastrando, ¿verdad?, longitudinalmente, o se presentan nuevas demandas de vida que alteran el funcionamiento de la persona. Cuando hablamiento es que son las habilidades de vida. Cuando es espiritual, vas a ver la distinción, va dirigida a trastornar la experiencia existencial de la persona, que significa quitarle esperanza, robarle optimismo, promover un sentimiento de desamparo, promover una actitud de orfandad en la persona, que a última instancia va dirigido a cuestionar la fidelidad de Dios en la persona. Por eso, cuando personas entran en este estado de desesperación, no vacilan en dudar o cavilar con la idea de morirse, querer quitarse la vida. ¿Por qué? Porque se le perdió ese sentido de propósito y esperanza, que no solamente puede ser producido por un trastorno psiquiátrico como la depresión, sino también puede ser inducido por ataque continuo espiritual o la insertación de la interpretación de un Dios que no le interesa a tu vida, un Dios desconectado de tus circunstancias, cuando es totalmente contrario al Dios y al carácter de este Dios que la Biblia nos demuestra. Doctor, ¿y cómo nosotros podemos hacer para que ese ataque no escale a mayores?
y el enemigo no gane favor, no gane terreno en nuestras vidas. ¿Qué nosotros podemos hacer como cristianos, como, ¿verdad?, para los oyentes que están sintonizados puedan recibir más información sobre este tema? Gracias, Luzmar. Muy buena pregunta también. Pues yo sugeriría lo que el canon bíblico nos sugiere en esos episodios de batalla espiritual. Cuando dice, sujetaos a Dios, resistir al enemigo y de nosotros huirá. O sea, en otras palabras, mientras más adversa pueda ser la situación que usted esté enfrentando o experimentando, más usted promueva sumergirse, sujetarse, confiar en Dios. Cuando el enemigo de las almas ve que tu persona, usted persiste en confiar en Dios, en esperar en Dios, en saludar su milagro sin haberlo visto, ya cosas que no son como si fuesen, el enemigo entonces descubre que quedó frustrado su intención de trastornar su fe, y dice la Biblia y nos promete que el enemigo de tal resistencia huirá. Pero como dice la Escritura, sujétese a Dios primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Excelente, doctor. Definitivamente, como todos los viernes y todos estos segmentos, nos ha traído luz y nos ha traído bendición dentro de todo esto para poder sobrepasar esos desafíos y esas batallas espirituales que son constantes, y tenemos que reconocer que hay un mundo espiritual que solamente el mundo espiritual lo puede resolver. Llevar todos esos pensamientos y todas esas cosas que a lo mejor nos invaden y nos están peleando con nosotros, confrontarlo con las escrituras, que las escrituras combaten todos esos pensamientos, o sea, Dios a través de las escrituras. Bueno, doctor, ¿cómo podemos mantener contacto con usted? ¿Cómo la gente puede comunicarse y conseguirlo en las redes sociales? Sí, gracias, Esteban. Precisamente, doctor Peter Burgos Vega, el teléfono es el 787-967-3597. También nos puede localizar en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram o YouTube, bajo el mismo, ¿verdad? Precisamente ofreciendo otra, ¿verdad?, prevención a toda nuestra linda audiencia de Inspira, Viernes por la Mañana. Gracias, doctor, por estar con nosotros, por bendecirnos. Lo escucharemos el próximo viernes con otro tema de estos demasiado interesantes. Lo bendecimos. Usted no se quite del 88.1, muchachos, que lo próximo venimos de doctor en doctor. Lo único que este doctor es particular. Doctor, pues vaya a las pequeñeces. Sí. Detalles. A los detalles, exactamente. A eso que creemos que no nos hace daño, pero en efecto sí. Luz, tú lo conoces, a ponernos en cintura, en las cositas que parecen pequeñitas, pero... ¿Y usted está ready? Ay, bendito. Porque el doctor se especializa en conversar con la gente que viene de invitada. Sí. Tiene que... Vamos arriba. Ya Luz ahí tiene la computadora, el iPad, tiene todo, ready para... Estamos listos. Watch, todo. No se quite, regresamos en breve.